La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros en el programa de hoy vamos a tocar un tema, un tema muy, pero muy importante, un tema muy profundo. Por eso vamos a hablarlo con mucho cariño, con mucho amor y con personas que están involucradas en esto y profesionales que nos pueden ayudar. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? Obviamente no decimos si afecta o no, porque sí afecta, todo afecta al ser humano. Pero ¿cómo afecta el divorcio a los hijos? ¿Qué podemos hacer para que no les afecte de manera negativa o tan negativamente? ¿Se puede sacar algo bueno de todo esto? Todo esto vamos a consultar con nuestra entrevistada, la licenciada Noelia Zabolansky, ella es psicóloga. Y vamos a poner estos datos en pantalla, por favor, señor director. La tasa de divorcios en Latinoamérica está aumentando en casi todos los países. Entre el 40 y el 50% de las primeras uniones terminan en separación o divorcio. Y la inmensa mayoría de estas personas son progenitores. Esto produce un alto impacto emocional en los hijos. Atenuarlo para que sus consecuencias no acarreen un daño irreversible en su desarrollo psicoevolutivo, así como alcanzar una reorganización familiar viable, es crucial para los niños. Este es el tema de la tarde de hoy, quédense ahí, es muy importante y lo vamos a tratar, como ya te dije al inicio del programa, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, pero con mucha experiencia también. Por eso estamos con una profesional que nos visita en esta tarde. Al inicio del programa hacemos lo que hacemos siempre, agradecer. Muchas gracias a las empresas y a las marcas que están apoyando a nuestro programa y hacemos el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias a ustedes por estar del otro lado. De esta manera comenzamos aquí, Padres al Día. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya estamos con el tema. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Noelia Zabolansky, psicóloga. ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, Vivi, ¿qué tal? Encantada. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy con la licenciada Noelia Zabolansky es el tema del divorcio. ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? Y yo decía al inicio que está bien el título, ¿verdad? Porque es cómo afecta, porque eso de si afecta o no afecta, obviamente que afecta, ¿verdad? Cualquier cambio, sea positivo o negativo, afecta en la vida de la familia, cualquier cambio en la familia. Claro, sí, por supuesto que el divorcio afecta a los hijos y a nosotros mismos también, pero a los claro, adultos. Lo que tenemos que evitar es que ese divorcio sea traumático o sea demasiado violento, sea una guerra, ¿no? Sí. Como muchas veces pasa. La verdad que el índice de divorcios en Latinoamérica sobre todo aumentó mucho, como vos decías, y en Paraguay hay una estadística del 2014 que dice que hubo más de 500 divorcios en 4 meses. Sí. Que es más o menos la misma cantidad de bodas que hay en 4 meses. O sea que estamos hablando de que hay muchísimos casos. Hay muchísimos casos y esto estamos hablando de divorcio, porque también hay mucho que no está estipulado como divorcio porque no hubo esa unión civil
Claro. Entonces, viven juntos, es una familia, tienen hijos y Exacto. después pasa algo, se separan, no está en los números, ¿verdad? Por supuesto, sí, divorcio decimos a cuando hay digamos, una separación legal Claro. o bien una separación física. Sí. Muchas veces también podemos pensar que se da por un abandono. Alguno de los progenitores abandona la casa, Claro. ¿no? O hay una situación que Sí. le permite no seguir juntos. Así que sí, estamos hablando de todo tipo de divorcios. Claro. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada es justamente eso, cómo afecta el divorcio a los hijos y cómo podemos nosotros los padres, pasando por una etapa así, con un divorcio, cómo podemos hacer que les afecte lo menos negativamente posible, ¿verdad? O sea, hay tips y hay cosas que vamos a ir aprendiendo con nuestra invitada. Pero tenemos un material que Buenísimo. preparó el equipo de producción, queremos ver ese material que dice ¿qué sienten los niños cuando sus padres se divorcian? Vamos a ver, por favor. ¿Qué sienten los niños cuando sus padres se divorcian? Se pueden señalar algunas características según la edad. De 3 a 5 años creen que son culpables, que sus papis se divorciaron porque él no hizo la tarea o no comió. Un pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias. Experimentan temor a quedarse solos y abandonados. De 6 a 12 años se dan cuenta de que hay un problema y del sentimiento de dolor que trae. Aunque tal vez no sean capaces de expresarlo o accionar, creen que los padres pueden volver a juntarse. Los adolescentes pueden experimentar sentimientos como miedo, soledad, depresión y culpabilidad. Dudan de su habilidad para casarse o para mantener su relación. ¿Está correcto eso? Sí, por supuesto. Tenemos que distinguir en cuanto a las edades, porque a cada niño, según su edad, le afecta diferente y tiene un nivel de comprensión diferente Sí. de la situación familiar. El divorcio es de por sí una situación de estrés. Sí. Hay un cambio, a veces más brusco y a veces más gradual. Lo que es recomendable es que todos los cambios que trae el divorcio, sean la rutina de los chicos, si es que tienen que mudarse de casa, de colegio, sea lo más gradual que se puede, si es que podemos hacerlo de esa forma. Cuando son muy chiquitos, a los 3, 5 años, como vos decías, hay ese sentimiento de abandono. Los chicos sienten que pueden ser dejados, tienen ese sentimiento de soledad. Siempre es bueno si podemos comunicarle, por ejemplo, a la profe del colegio, o si tenemos una profesora guía, que estén al tanto de esta situación. Claro. ¿No? Porque en los niños se ve bajas calificaciones, problemas de atención, dificultades sociales, como pueden ser mayores peleas con sus compañeros, y también cambios en los hábitos, Vivi. O sea, tenemos que estar atentos si tienen pesadillas, si tienen insomnio, dejan de comer o de repente comen mucho, se produce un trastorno alimenticio. En los chicos más grandes tienen una comprensión, podemos decir que después de los 6, 7 años, un niño ya comprende lo que está pasando. Y sobre todo si viene de una situación donde la previa al divorcio, sus papás se peleaban, había un maltrato y vivenció todo eso. El tema es que muchas veces no lo pueden expresar, no pueden decir me siento mal como un adulto o hacer algo con eso. Entonces los adultos a cargo somos los que tenemos que estar atentos. Y los adolescentes, como siempre, es una edad muy de por sí con muchos cambios. Los adolescentes están en continuo cambio de su cuerpo, de su personalidad, y este cambio puede llegar a ser muy peligroso en cuanto a que le traiga relación con el alcohol, con las drogas, malos comportamientos, contestaciones desafiantes. Viste que los adolescentes de por sí ya son rebeldes, ¿verdad? claro, Sí. le contestan a los padres o se encierran, lo contrario, se encierran en su cuarto. Típico esta consulta de la mamá adolescente que vive encerrado en su cuarto escuchando música. Sí. Bueno, cuando hay peleas en la casa, cuando hay una situación que no nos gusta, tienden a encerrarse más. Entonces, tenemos que estar atentos a todos esos síntomas, diría yo. Claro. No, y lo peor poniéndose en el lugar de los hijos es que es la impotencia, porque no pueden hacer nada, no quieren que su mamá y su papá se separen en la mayoría de los casos, pero no pueden hacer nada, y por más que hablen, a lo mejor se acercan, no, porque se van a separar, yo les quiero que sigan juntos y todo esto. Ya los padres decidieron algo y por algún motivo,
¿verdad? Entonces ya es la separación. Entonces es esa impotencia que tiene que disparar para algún lado. Sí, claro, tiene que haber alguna descarga o en un mal comportamiento, en una mala contestación, en la alimentación. Con relación a esto que decís, hay una edad, por ejemplo, 5 o 6 años, donde los chicos tienen esa fantasía, porque están en una edad de fantasía. Claro. Incluso un poquito antes, podemos decir que se adelanta eso hoy en día, y creen que sus padres van a volver a estar juntos, ¿no? Que esto es transitorio, por más que uno les explica que es definitivo, ellos tienen esa ilusión, incluso hasta más grandes, que los padres van a volver, pero porque les es muy difícil esa realidad. Claro. Y todos tenemos un mandato social también de que los matrimonios son para toda la vida, ese amor para siempre, y está, digamos, apoyado por muchas canciones, novelas y demás. Entonces, atravesar una situación por ahí inesperada para un niño es difícil de superar. Pero como lastimosamente se hizo tan común esto, mi pregunta es, ¿afecta mucho igual a los niños de ahora que de hace un tiempo atrás, donde no se veían tantos divorcios o tantas separaciones? O sea, el hijo de padres divorciados en una escuela, en un colegio, era raro, era 1 o 2 o a lo mejor 3. Sin embargo, ahora el raro es el que tiene los padres juntos, ¿verdad? Exacto. O sea, pregunto, al ser algo ya que vieron que el compañerito, que esto, que lo otro, que el primo, ya es algo que manejan, ¿les afecta de la misma manera? El divorcio, la verdad es que se volvió más natural, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar que los papás de un niño se divorcian. La verdad es que depende de cada caso, no podemos decir algo en particular. Pero no necesariamente, yo les quiero transmitir a los padres que no necesariamente tiene que ser una situación traumática esto, ¿no? Porque muchos papás también están en la situación de que no se quieren separar por no afectar a sus hijos. Y entonces tenemos que pensar en que no solo hay cuestiones negativas, sino positivas también. Claro. El niño pasa de tener un hogar lleno de peleas, donde hay discusiones, donde puede haber maltrato, incluso violencia. Y con el divorcio es una decisión que estamos tomando los adultos para darle un hogar mucho más armónico, en paz. Y eso es un gran beneficio a nivel salud para nuestros hijos. Incluso, Vivi, los niños de papás separados muchas veces maduran más rápido, tienen un mayor nivel de madurez. Y también lo que es responsabilidades, se dan los hermanos mayores que toman como un rol parental. Ahí, por ejemplo, si el papá es el que se fue. Y en nosotros mismos podemos vivirlo también como un crecimiento personal, ¿no? Los adultos. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Después de que pasa esa etapa inicial de angustia, de crisis, de estrés, puede venir un momento de crecimiento personal, incluso de autovaloración, de autosuficiencia, como que las mamás solas o papás solos se vuelven como mucho más independientes y están preparados para afrontar esa vida solo. Entonces no necesariamente tiene que ser algo que le afecte de forma traumática o grave. Claro. Bueno, vamos a aclarar que ni la licenciada ni yo estamos diciendo que todo el mundo se tiene que separar, ni que sí, que es la solución, ¿verdad? Es obvio, pero es bueno de resaltar eso. Ahora, ¿qué le hace peor a los hijos? ¿Un mal matrimonio o un divorcio? Bueno, en ese caso también tendríamos que ver caso por caso, pero la verdad es que para un niño vivir en una casa donde hay peleas y maltratos es muy estresante para su salud mental y física. Y no es un ambiente saludable para que el niño se críe. Si a través del divorcio nosotros podemos llegar a darle tranquilidad, es mucho más saludable. Siempre y cuando ese divorcio lo podamos transitar en paz, o por lo menos si no es los primeros tiempos, porque por algo nos estamos divorciando también, ¿no? Eso es lo que te dicen los papás. Después, ¿no? Después de un tiempo, después que pasa esa crisis inicial, aprender a hablar, a comunicarnos, a estar presentes en la vida de ese niño, la verdad que es mucho más saludable. Claro. Bueno, y esto sí que depende absolutamente de los padres, absolutamente de los padres, porque los chicos sienten esa impotencia, ese dolor, se les rompe el corazón a los hijos porque se separan los papás. O sea, por más que uno les diga, no, nosotros no nos separamos de vos, pero ellos querían tener su mamá y su papá en la casa.
y ahora no lo van a tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los grandes, los que nos estamos separando, los padres tenemos que hacer que sea lo menos doloroso posible, ¿verdad? Exactamente. Sí, hay varios tips que vamos a ir dando para que los papás puedan afrontar esta situación, claro, y que sea un divorcio sano y en paz, sí, ¿no? bueno, divorcio sano es medio... ¿Se puede? Se puede, se puede. Se puede, porque te divorcias, no sé, ¿verdad? Pero te divorcias y en ese momento no le querés ver ni en caja de fósforo al que te jedi, ¿verdad? Y tenés que tragar eso y delante de los hijos, así, papi, tal cosa, o mami, ¿verdad? Y le querés estrangular, porque así es cuando uno se divorcia, con menos o más ganas de estrangularla a la otra persona, pero es así. Bueno, y vamos a seguir hablando acá, la parte profesional, obviamente, con nuestra entrevistada, la licenciada Noelia Zabolansky. ¿Tenemos todavía tiempo o tengo que ir al corte? Tenemos que ir al corte. Bueno, porque ya íbamos a comenzar y vamos a seguir charlando de este tema que está muy, pero muy interesante. Quédate ahí escuchando. Ojalá no te divorcies y no tengas que divorciarte nunca, y ojalá, eso vamos a hacer otro programa, qué hacer para que el matrimonio siga funcionando bien, ¿verdad? Pero hoy nos toca hablar de este tema que es muy actual y que se puede hacer. Se pueden meter la pata de tantas maneras, pero fíjate, en este programa vamos a escucharla a nuestra invitada para que nos dé algunos tips para hacer mejor las cosas. ¿Te parece? Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando del tema divorcio y familia, cómo afecta el divorcio a los hijos, qué hay que hacer, algunos tips para que esto sea menos doloroso, porque muchas veces, en general, los padres, todo lo que hacemos porque queremos a nuestros hijos. Y bueno, llega un momento en el que esa pareja decide divorciarse porque evidentemente creen que va a ser lo mejor. Claro. No van a divorciarse pensando que va a ser peor aún, ¿verdad? Entonces, buscando que cada uno de ellos se sienta mejor y quieren lo mejor para los hijos. Unos hijos que crecen en un ambiente, en una familia, que eso pasaba años atrás, ahora ya no, gracias a Dios, ¿verdad? De padres que no se divorciaban porque no estaba bien visto, porque no se podía, porque, qué sé yo, el que dirán, o no se animaban, o la mujer que no se quería separar porque no trabajaba y estaba dependiente económicamente absolutamente del marido. Entonces, ¿qué pasaba dentro de esa familia? Había un maltrato, aunque no sea maltrato físico, ¿verdad? Desde el momento que dos personas viven juntas y ya no se quieren. Sí, sí. Ya, sí. ¿verdad? Y la manera de tratar, y los grandes pensamos que los chicos no se dan cuenta. No, por supuesto. Y no es así, ¿verdad, licenciada? Por supuesto, los chicos absorben todo lo que pasa en la casa, en toda la situación familiar. Siempre tenemos que intentar separar las cosas e intentar hablar afuera de casa, o hablar cuando ellos están en el colegio, cuando ellos duermen. Todas las cuestiones legales que por ahí trae el divorcio, la charla con el abogado, le estamos contando a una amiga. Claro, hay que tener cuidado. Eso, al hablar, que estén los chicos ahí, supuesto, escuchan todo horrible, ¿verdad? Por supuesto, porque va a ser su papá o su mamá toda la vida. Claro. Entonces nosotros estamos afectando la imagen de que ese niño va a tener de su progenitor. Claro. Y esa imagen es muy importante para muchas cosas en la vida. Nos da como un modelo de lo que es ser esposo, esposa. Nuestra futura pareja está basada en ese modelo. Claro. Hay una edad que los papás son el universo de todo, ¿no? Sí. Entonces es muy importante esa imagen cuidar. Claro. Y también, al hablar de eso, es ¿qué imagen le estamos dando a nuestros hijos de familia, de matrimonio, ¿verdad? De pareja? Si estás peleándote todo el día o tratándose mal, ¿verdad? Entonces, eso es una mala imagen. El divorcio hace que, o sea, lo mejor es que se solucione dentro del matrimonio, obviamente, pero el divorcio entonces es como mostrar también, bueno, esto quisimos pero no funcionó, lastimosamente por eso nos peleamos, por eso tal cosa. Entonces, lo más sano es estar cada uno por su lado, lo más sano para los mayores, y queremos que sea para los niños también, ¿verdad? Sí, como vos decís, Vivi, lo importante es que hagamos todo lo posible para mantener ese matrimonio.
por supuesto, es la cuna de nuestros hijos, es un lugar de protección, Sí. de amor, pero cuando eso se vuelve algo negativo y que no es saludable, tenemos que tomar esta decisión. Claro, que ¿no? es una sana decisión. Es una sana decisión. En un matrimonio enfermo es una sana decisión. Sí, y tenemos que también aprender que familia y darles amor y protección no tiene que ver con algo físico, que estemos en la misma casa. Nosotros podemos estar en casas separadas y ser padres divorciados. A esto yo me refería con un divorcio sano, llegar a tener ese concepto de familia. Hasta hablar en plural, con papá decidimos que no vas a ir a la fiesta electrónica que querés. Claro. Por más que papá no esté en casa, por más que papá esté de viaje, por más que estemos divorciados, hablar como una familia, pensar en conjunto por el bien de nuestros hijos. Bueno, pero eso, para hacer eso, uno tiene que tener una buena relación con el ex marido o la ex señora, ¿verdad? En el momento de la separación hay mucha gente que lo logra y que me parece fantástico. Pero hay otra gente que no, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo sea cómo se esté llevando eso. Pero hay algo que yo les digo, no como profesional, sino como mamá y persona que se divorció, que aunque si te estás divorciando, seas vos papá o mamá, y como dije al inicio, tenés ganas de estrangularle por esto, por lo otro, o por lo que sea, bueno, eso guárdatelo para vos, pero nunca hables mal del otro padre, nunca hables mal de la mamá o nunca hables mal del papá, aunque tengas pero una lista frondosa de cosas realidades que sí podés decir, pero no vale nada eso decirle a los hijos. Lo único que estás haciendo es sembrando una semilla de duda, de inseguridad, y al final es su papá, es su mamá. ¿Quién le eligió la mamá? ¿Quién le eligió el papá? Vos, no ellos. Entonces vamos a hacernos cargo de nuestras elecciones y los chicos necesitan eso. En el momento uno tiene que tener esa fuerza, tener acá, que se te atragante acá antes de decir nada, hablar mal de tu pareja, de tu expareja, que es la mamá o el papá de tus hijos, porque ahí estás haciendo daño a tus hijos. Y eso se ve en el futuro, ¿verdad, licenciada? Sí, voy a tomar eso que decís porque es un tip muy importante. No hablar negativamente de la otra persona, del ex, ¿no? Muchas veces hacemos que el niño sea como un mediador, le mandamos mensajes, decirle a tu papá que te compre tal cosa que necesitas, ¿no? Y no tenemos que poner al niño en esa posición incómoda. De tener que llevar mensajes, traer mensajes y hablar negativamente, echarle la culpa. Todo eso genera una mala imagen de su papá. Cosas que... O de su mamá, ¿verdad? O de Estamos su mamá. hablando en general. Sí, de sus papás. La verdad es que él va a poder, si un poquito más grande, va a poder hacer su propia imagen. Así mismo. Su propio concepto de su papá. Y muchas veces lo que tenemos mezclado es que no es lo mismo una persona como papá que como esposo. Claro. Puede haber sido un matrimonio muy fallido, donde la persona haya sido hasta violenta, pero no necesariamente es así con sus hijos. Claro. Es muy difícil confiar en esa persona, porque por algo nosotros nos estamos divorciando, no dejarle ir un fin de semana o confiar en una persona que nosotros no confiamos más para estar. Sí. Pero hay que distinguir lo que es esa persona como papá y entender la importancia para nuestros hijos de estar con esa persona. Además, los padres amamos a los hijos. O sea, el papá, la mamá separados le aman a sus hijos, no van a hacer nada que les haga daño. Muchas veces se hacen cosas que les hacen daño sin darse cuenta que es justamente eso, de hablar, de descargarse y hablar mal del otro padre. Entonces, yo quiero una vez más decir, el tiempo pasa y después las aguas toman su nivel y uno se siente muy satisfecha cuando actuó de esa manera, ¿verdad? No hablando mal porque ves el resultado en hijos sanos, que al final es eso lo que nos interesa. Totalmente, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, lo que hacemos, lo que decimos, entonces nuestros hijos absorben eso, y sobre todo porque viene de la palabra de papá y mamá. Claro. Las personas más importantes, yo siempre digo que lo que hace mamá está permitido. Si mamá grita, si mamá habla mal, o si papá maltrata, la verdad es que yo tengo permitido de repente maltratarle a un compañerito, o a mi novia, si es una adolescente, ¿no? A mi pareja. Claro. Entonces, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque somos modelos todo el tiempo de lo que decimos y hacemos. Enseñamos no con lo que decimos, sino con nuestro ejemplo, con lo que hacemos, ¿verdad? Exacto. Ahí aprenden nuestros hijos. Bueno, tenemos un material que habla, Dios mío, de ese momento.
cómo transmitirle la noticia a los hijos. Ya hablaron, tu marido, vos con tu esposa, todos ya decidieron bien o mal, bueno, esto no va más, es lo mejor, bla, 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 ya vos te quedás con yo me voy, bueno, todo. Ahora hay que contarle a los chicos. Qué bárbaro, qué difícil, ¿cómo se hace? Vamos a ver este material. ¿Cómo transmitirle la noticia a los hijos? Si su hijo es muy pequeño, lo mejor es explicárselo todo con palabras sencillas. Podría decirle algo como: papá y mamá van a vivir en casas diferentes para que no peleen tanto, pero los dos te queremos mucho. Es posible que los niños mayores y los adolescentes sean más conscientes de la situación que están atravesando sus padres y tengan más preguntas que hay que estar preparados para responder, como: ¿con quién voy a vivir? ¿Tendré que cambiar de colegio? ¿Dónde pasaré las vacaciones y Navidad? ¿Seguiré viendo a los abuelos? Más allá de la verdad, es importante que el hijo entienda que el matrimonio se disolvió, pero sus padres van a estar con él siempre. Así es, tenemos que enfrentar ese momento, es muy difícil, como vos decías. Muchos papás preguntan también si hacerlo separados, si hacerlo juntos. Por supuesto que si pueden hacerlo juntos y todavía están en la misma casa y pueden sentarse en familia o de repente con los hijos más grandes, hablar y contarles en un lenguaje sencillo, como vos decías, qué es lo que está pasando. Ellos tienen derecho a saber qué está pasando y qué va a pasar, claro, ¿no? Esta incertidumbre, y ahora que esto se rompe, mi seguridad, mi hogar, claro, y qué es lo que va a pasar conmigo. Sí. Entonces, como adultos tenemos que brindarle esa seguridad en nuestras palabras. Así nosotros nos sentamos inseguros, ¿no? Claro. Nosotros podemos estar enojados, inseguros, como vos decías hace un rato, e intentar no transmitirles eso. Porque ellos esperan nuestra palabra y entender que los papás van a estar siempre, que lo que se está disolviendo es el matrimonio. Claro. No nosotros como papás. Bueno, y decirles eso, incluso es un momento muy especial para poder consultar con un profesional. A lo mejor nunca tuvieron necesidad o nunca fueron a un psicólogo, una psicóloga, porque todo iba bien o todo iba mal, pero no iban. Pero estos son los cambios, las crisis y los cambios en la vida en que sí, de verdad, uno tiene que dejar la soberbia de lado y darse cuenta, bueno, es algo nuevo y ya hay hijos, ¿verdad?, que pueden salir muy lastimados. Entonces, lo mejor es acercarse a algún profesional que pueda orientarte. Por supuesto, la verdad es que un profesional, la diferencia que hay con hablar con un amigo, muchas veces nos preguntan, es que ese profesional sabe lo que está pasando en tus emociones, en tu mente, sabe cómo te puede guiar para que vos encuentres salud, paz, ¿no? Claro. Y conozcas de qué forma hacer las cosas mejor. Y sobre todo es alguien que no te va a juzgar por lo que estás haciendo, no te va a criticar. Entonces vas en un lugar personal donde puedas hablar de lo que te pasa. Ir al psicólogo, por suerte, se está volviendo más natural. Sí. Pensamos que es algo que puede ser cotidiano y que nos puede ayudar, tanto para los padres que se están divorciando, para ese papá o mamá que no sabe cómo manejar esa situación, que se le fue de las manos, o para los niños, ¿no? Los niños tenemos que estar atentos en qué momento consultar si aparece un síntoma, como puede ser transmitir la violencia, ser violentos en el colegio, que bajen mucho sus calificaciones, que tengan problemas con el apetito, como decíamos hace un rato, en el sueño. Cuando hay cuestiones que salen mucho de la naturalidad, cada padre que conoce a su hijo, es momento de consultar. Claro. Para pedir ayuda, porque muchas veces no podemos solos. Obvio, obvio. Bueno, y vamos a ver otro material que dice que deben hacer los padres una vez divorciados. Vamos a ver, por favor. Los padres una vez divorciados. El divorcio puede ser un cambio muy importante. Lo ideal sería que las adaptaciones a las nuevas condiciones de vida deberían hacerse de forma gradual. Al momento de tomar decisiones, los padres deberán priorizar las necesidades de su hijo. Concéntrese en lo que sea más conveniente. Es importante que resuelvan estas cuestiones por sí solos en vez de pedirle al hijo que decida. Mantener la mayor normalidad posible, conservando las rutinas habituales.
Relajar los límites, especialmente en los periodos de cambio, tiende a generar inseguridades en el niño y reduce las probabilidades de recuperar la autoridad parental más adelante. ¿Qué significa esto? Cuando nos estamos divorciando o atravesando una situación difícil, los padres tienden a relajar los límites. Es decir, a no poner tantos límites a los chicos, a cambiar las rutinas, no comemos por ahí, ya no comemos todos en la mesa. Y el consejo puntual que les queremos dar es que no hagan eso, que mantengan los límites, la rutina, como siempre, en lo posible, ¿sí? Lo que podemos. Claro. Porque eso le va a dar seguridad. En un momento donde se genera mucho estrés, mucha incertidumbre, inseguridad, mantener la rutina, mantener algo que nos dé seguridad es muy importante. Anticipación. Yo ya sé que vamos a comer a tal hora, ya sé que vos me vas a buscar del colegio, claro. Sé que voy a pasar el fin de semana contigo o con el otro papá. Darle seguridad a nuestros hijos. De eso se trata, no aflojar con los límites, claro. Porque tendemos a pensar que porque está atravesando todo esto, está la culpa en los papás y sienten que no le pueden retar, que no pueden marcarle un límite. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Un equilibrio, porque si relajamos mucho después es muy difícil que nos respeten, se nos puede ir de las manos. A tomar. No, además le cambias la película al hijo, ¿verdad? Porque está viviendo una película de mamá, papá, familia, todos juntos en la casa y de repente un día para otro, porque para los hijos es de un día para otro, lo que para los padres lleva ya años, meses tratando, qué sé yo, el hijo no sabe. Para el hijo, mamá y papá están ahí y de repente un día, de repente le dicen ya no vamos a vivir juntos, nos vamos a separar. Entonces se cambia la película y encima le cambias todo lo de alrededor, le das permiso, se come cualquier cosa, dormís tarde, no importa porque le querés mimar, entre comillas, de esa manera, ¿verdad? Pero al final nos está contando que eso es peor porque después, cuando se normalice, quieras retomar tu autoridad, fuiste. Va a costar mucho. Hay cuestiones internas que no nos damos cuenta. Pensamos que un mimo o dejarles mirártela hasta tarde es algo que le va a ayudar, porque es algo externo, lo vemos, pero internamente vos le estás brindando una inseguridad a ese niño porque le estás cambiando la rutina. Entonces, esas cosas que no vemos, también un profesional nos puede ayudar a conocer, ¿no? Porque no sabemos, en ese momento nos parece que es lo mejor y por supuesto que cada papá quiere lo mejor para su hijo. Obvio. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando temas súper interesantes. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Continuamos hablando con nuestra invitada, la licenciada Noelia Zabolansky, psicóloga, hablando de cómo afecta el divorcio a los hijos. Y hay un material que queremos compartir con todos ustedes y nuestra invitada después nos va a comentar, que habla de cómo hacer para tener un divorcio sano y en paz. ¿Será posible? Vamos a ver. ¿Cómo hacer para tener un divorcio sano y en paz? Mantener los conflictos y discusiones acaloradas, así como los comentarios sobre los aspectos legales del divorcio, al margen de los hijos. Reducir al mínimo la alteración de las rutinas cotidianas del niño. Restringir la negatividad contra el otro, así como el resentimiento y la tendencia a echarle la culpa. Asegurarse de que ambos padres sigan implicados en la vida del niño, por ejemplo, consultándose las decisiones, hablar en plural, etc. Bien, es posible tener un divorcio en paz. Tal vez en un momento inicial estamos muy enojados, hay rabia y bueno, y hay que dejar que eso decante, pase.
Y cuando nos reprogramamos, se vuelve a rearmar esa familia, esa organización familiar en casas separadas, hay que tener en cuenta estas 4 cosas que vos decías, ¿no? No hablar adelante de los hijos en lo posible, ni con el ex, ni con el abogado, ni con la amiga, porque absorben todo, como decíamos hace un rato. Les hace daño, les genera una mala imagen de su progenitor. Y esto de la tendencia a hablar negativamente, a echarle la culpa, a tomar al niño como un mediador, que decíamos hace un rato, son 2 tips muy importantes. Después el tema de las rutinas. Como ya dijimos, el divorcio es un momento de mucho cambio y intentar mantener la rutina, coordinar en lo posible con ese papá y si no es con ese papá, pedir ayuda. De repente hay una familia también atrás del otro papá que puede ayudarnos. Si con el papá estamos enojados, hablar con los abuelos, con los tíos, con los primos, un vecino, alguien que nos pueda ayudar en ese momento. Es muy importante tener esa contención. Que los chicos sientan que se suman gente a la familia y no que restan. Claro. Y no también de decirle, no sé si era en este material o en el otro, decía que el chico decida preguntarle con quién quiere vivir, por ejemplo. Pero eso es horrible, pobre nene, nena, quiere vivir con los 2. Exacto, los papás debemos, adultos, tomar las decisiones. Sí. Siempre pensando en el beneficio de nuestro hijo. Eso es un tip muy importante. Tenemos que pensar no en nosotros, qué nos haría bien. A mí me haría bien pasar Navidad o las vacaciones con mi hijo. ¿Qué necesita él en este momento? Eso sí nosotros podemos percibir, incluso preguntarles, pero la decisión final tiene que estar en los padres. En adolescentes podemos incluso consultar, por supuesto, cómo se sienten, cómo te sentirías pasando Navidad con tu papá, pero la decisión la tomamos entre los 2 adultos, entre los 2 progenitores. Así mismo. Bueno, y tomar con calma todo, porque es un momento trascendental, es un momento muy importante y es el momento en que peor se siente mamá y papá. Es el momento en que peores decisiones se pueden tomar, se pueden hacer cosas porque uno está muy dolido y estás atravesando algo que no querías, y porque todo el mundo se casa para toda la vida, nadie se casa para divorciarse. O sea, llegó el momento de divorciarte por algo motivo y tomaron esa decisión. Pero hay que tomársela con calma porque nosotros ya somos adultos, los niños están creciendo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es tan importante para el futuro de nuestros hijos que por eso tenemos que aguantar un poquito y pensar primero en ellos, siempre, por más rabia. Yo hablo de divorcios así cuando hay terribles, ¿verdad? Porque si es un divorcio que ya llegaron a la conclusión, ya terminó el amor y qué sé yo, y están los 2 de acuerdo, obvio que se puede hacer todo al pie de la letra lo que estamos hablando. Pero cuando uno es el que se quiere separar y el otro no, cuando hay infidelidad, cuando hay, o sea, hay cosas que, un corazón roto ahí por daño que le hizo el otro o se hicieron ambos. Entonces hay mucho dolor, mucha rabia y hay hijos. Entonces cuesta administrar todo eso, pero la responsabilidad es nuestra de los padres, de tomar con calma eso y que no transmitir esa rabia, ese desamor a los hijos. Claro, depende mucho de las causas del divorcio, afecta muchísimo si fue por una infidelidad, como vos decías, maltrato, si hubo violencia psicológica, física, y los chicos presenciaron de repente todo eso. Ahora nosotros tenemos que saber que los niños dependen de nosotros. Entonces, si no podemos, ese es el momento de buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Si estamos en un momento, un divorcio muy complicado, donde hay un papá que no está de acuerdo o nos abandonó, se fue de la casa, buscar ayuda porque, como vos decías, ese adulto está en un momento de desequilibrio emocional. Entonces, la ayuda psicológica puede ser muy buena para ese adulto, ir guiándolo para afrontar ese momento y buscando esa paz que decíamos. Bueno, y vamos a ver ahora beneficios del divorcio. A ver este material, por favor. Beneficios del divorcio. Si existía un alto nivel de conflicto en el matrimonio con gritos, peleas y malos tratos, ahora tendrán un ambiente más sano, armónico y tranquilo. Un niño que experimenta el divorcio puede madurar más rápido y desarrollar una sensación de responsabilidad a una edad más temprana. Cada uno de los padres puede experimentar esto
como un momento de crecimiento personal. Las personas divorciadas se vuelven más autosuficientes y tienen que lidiar con las presiones de la vida diaria solos. Lo que decías al inicio ya, ¿verdad? Lo que adelantábamos en este sentido de pensar como algo positivo también. Claro. Que como vos también decías, a la larga trae cuestiones positivas. Sí. Y animarnos si es que estamos en ese momento de tomar esa decisión. Por supuesto que es importante que si podemos mantener ese matrimonio, lo hagamos hasta lo último, intentemos. Claro. Pero si no, saber que se puede y que puede traer incluso beneficios a nuestros hijos. Una etapa de mucha madurez, de crecimiento. Sí. Esto tiene que ver también con los cambios, no estamos acostumbrados a los cambios. Y a veces los cambios son buenos, traen cosas nuevas. Siempre los cambios son buenos. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, vamos con esta consulta. Tenemos gente que está consultando, quiere saber de esto. Vamos a ver, por favor. Raquel de Lambaré dice, estoy divorciada hace 5 años. Mi hijo de 12 años todavía tiene la esperanza de que su papá y yo nos reconciliemos. ¿Cuál es la mejor forma de explicarle que eso ya no es posible? Bien, es un buen tiempo ya 5 años, ¿no? Sí. Podemos decir que ya las aguas se calmaron, ya hubo seguramente separación de casa, de bienes y demás. Los niños, como decíamos, incluso los jovencitos, en este caso 12 años, su hijo, tienen esta esperanza, claro, pero porque son sus papás. Él nació en esa casa y tenemos que intentar hablar con ese adolescente, no mantener. Yo digo que si tuvimos una buena comunicación durante toda la infancia, en la adolescencia siempre es más fácil. Claro. Y tanto mamá como papá tienen que hablar. Es el único consejo que podemos darle. Y hay cuestiones, acciones que también les demuestran a los niños que papá y mamá están felices, están bien, claro, así, separados, ¿no? Después de 5 años él puede ver a su mamá bien, siendo que por ahí antes, cuando tenía, en este caso, 7 años, sí, por ahí ya con 7 años se da cuenta de lo que está pasando, presenció peleas, maltrato, y ahora ve a su mamá bien. Entonces mostrarle también, claro, que estamos bien. No solo hablar, podemos mostrarlo con la actitud, con las acciones. Sí. Eso es lo que le recomendaría. Es importante decirle a los hijos que uno se siente bien y que está feliz. Exacto. Porque eso es lo que los hijos quieren, ¿verdad? O sea, sí, tener una mamá que te diga, estoy bien, me siento feliz, o un papá que te diga, estoy bien, me siento feliz, ponete en el lugar de tus hijos. Eso te da una tranquilidad, ¿verdad? Claro. Y ayuda mucho. Bueno, vamos con otra consulta. A ver. Rafael Dalverdi dice, hace 2 años me divorcié porque quien era mi pareja y yo no nos llevábamos bien. ¿Cómo lograr que mis hijos quieran compartir conmigo siendo que ella les habla mal de mí? ¡Ay, qué feo! Bueno, esto que decíamos hace un rato, ¿no? A veces no podemos evitar que el otro progenitor le hable mal, claro, ¿no? Y los chicos empiezan a hacer una imagen negativa y no quieren ir con el papá o con la mamá porque tienen esa mala imagen, claro, piensan que son malos. En los chiquitos, sí, pueden pensar que son personas malas. Sí. Hay que tratar de distinguir eso. Como decíamos hace un rato, no hablar negativamente del papá. Y si tiene la oportunidad de estar con sus hijos, demostrarle que eso no es así. Claro, claro. Para que ese niño pueda tener un modelo de padre o de madre de forma más sana. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos ya en la parte final con las conclusiones de nuestra invitada. Ya, la parte final. 3 minutitos nada más de programa, licenciada Noelia Zabolaski, muchísimas gracias por la presencia y nos gustaría que des un consejo final, una síntesis en estos minutitos.
Bien, yo creo que si están en ese momento que tienen que tomar esa decisión, desde este programa les transmitimos que es posible hacerlo bien y que se animen a tomar esa decisión por el bien de sus hijos y por el bien personal. Para ser felices, como decíamos, es muy importante que vean a su papá y a su mamá felices y que ellos vean que eso es posible la felicidad y estar bien. Claro. Entonces por ahí la separación es un camino. Y bueno, yo encantada de estar acá, la verdad que me encantó. Gracias. Muchas gracias por tenerte y vamos a invitarte en otro programa. ¿Cómo ¿sí? no? Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Yo quiero decirles que hay vida después del divorcio y hay felicidad después del divorcio. Y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.